Bien, mis estimados, ¿cómo están? Buenas noches. Mil disculpas, estamos terminando justamente unos proyectos y la verdad que nos está quitando mucho tiempo. Mis estimados, nuevamente les damos la bienvenida a esta nueva sesión del módulo. Estamos en la unidad 3 haciendo lo que es ya un diseño hidráulico para la implementación de sistemas de riego, ¿no? Entonces, mis estimados, hoy vamos a usar una herramienta que vuelvo a decir, esto es un Excel con macros, ¿no? Realizado, que es bastante eficiente. Hay de esto el software, ya que justamente lo hemos puesto a la venta, ¿no? Pero esta planilla que les voy a presentar ahora va a servir mucho para el tema del diseño y para poder comprender cómo es la implementación de una red de tuberías a nivel de justamente parcela, ¿ya? Entonces, sin más que decir, mis estimados, vamos a presentar la situación justamente del diseño. Vamos a ir con aspersión, ¿ya? Entonces, en base a eso, vamos a ir trabajando todo lo que se pretende hacer. Les había pedido en la actividad justamente del día sábado de esta semana, la actividad que tenemos, poder obtener las curvas de nivel de un determinado sector. En este caso, puede ser de una parcela, ¿no? Donde queramos implementar el tema de el riego, ¿no? Entonces, eso es muy importante por el tema de trabajo, porque ustedes bien saben que para la implementación de una red de tuberías juega mucho el tema de desnivel, ¿no? O la pendiente que se tiene en terreno. Entonces, en base a eso les daba un ejemplo. Justamente, a ver, lo voy a presentar. Estos son ejemplos de diferentes trabajos. A ver, enseguida lo comparto, por favor. A ver, cualquier duda, comentario que tengan, no duden en hacerlo. Yo voy a estar presto para responder todo lo que se necesite. A ver, lo presento ahora y me dicen si se logra ver. Bien, justamente, ¿no? Este es un esquema, por ejemplo, en base a curvas de nivel del sector. Esto se puede trabajar de diferente forma, ¿no? O maneras, no es un lío, un impedimento. Pueden usar diferentes programas, ArcGIS, QGIS, Global Mapper, incluso imágenes satelitales de Google Earth. Como ustedes gusten, ¿no? La aplicación que ustedes manejan o trabajan es muy importante considerarla, ¿no? Simplemente es considerar un sector de trabajo y en base a eso empezar con las curvas de nivel del lugar, ¿no? Y esto es bien importante porque justamente nos permite hacer un análisis, ¿no? Previo, incluso me animo a decir, para el tema de la distribución de la red de tuberías, ¿no? Y en base también a las pendientes o desniveles. Generalmente se trabaja con cotas iniciales, cotas finales en un cierto tramo. Por ejemplo, este es un cultivo de durazno, ya esto es para la implementación de riego localizado en el sector de los frutales. Se puede considerar una sequía en el lugar, ¿no? En este caso, en la parte baja está la sequía, ya, es está de color rojo en la cual se implementa una unidad de bombeo del sector. Ya en este caso son bombas sumergibles lo que se ha implementado. Se eleva hasta un tanque elevado, propiamente dicho, ¿no? De almacenamiento que puede ser en este caso de 10.000 litros y de este sector por gravedad hacia la parcela se distribuye, ¿no? El riego. En este caso están las curvas de nivel a cada un metro, ¿ya? Y en este tramo desde el tanque hasta justamente el inicio de la parcela tenemos 5 metros de desnivel, ¿no? Les había dicho que el riego localizado con 5 metros o 0,5 bares ya se puede trabajar, entonces nos permitía tener una presión necesaria, digamos, ideal para el tema de la distribución del agua. Luego tenemos la tubería secundaria y obviamente, miren, desde el inicio de la tubería secundaria al final, aquí tenemos 15 metros, ¿no? De desnivel. Entonces, esto va a generar que incluso la última línea de riego localizado, ya muy aparte de lo que van a ser las pérdidas de presión dentro del tramo de tubería, se tenga casi aproximadamente 20 metros. Si consideramos un fluido ideal, ¿no? Porque cuando trabajamos en hidráulica hay que considerar fluidos ideales y reales,
¿ya? Si hablamos de un fluido ideal, en este caso tendríamos que conseguir aproximadamente o generar unos 20 metros de presión o 2 bares aproximadamente, ¿no? Pero cuando se considera el tema de fluidos reales, ¿no? Justamente es necesario considerar el tema de pérdidas de presión. Entonces, tranquilamente puede estar llegando a la última línea de riego como 15 metros de presión o 1,5 bares. Entonces, esa es la situación de poder usar, en este caso, más que todo, por ejemplo, goteros autocompensables, habíamos dicho, ¿no? O líneas de riego autocompensables. En sectores, por ejemplo, de valles interandinos, donde sí se tiene este tipo de desnivel, ¿no? Entonces, es necesario trabajar con ese tipo de accesorios porque estos los regulan de alguna manera. 1,5 bares, por ejemplo, está dentro del rango de trabajo para un gotero autocompensable, ¿no? Estos tranquilamente pueden trabajar hasta los 2 bares, 2,5 bares incluso, ¿ya? Y desde los 0,5 bares. Entonces, es un aspecto que nos permite, ¿no? Poder obtener una mejor uniformidad de riego, incluso dentro de el riego propiamente en la parcela, ¿no? Entonces, esto de las curvas de nivel es muy fundamental, me animo a decir. Tal vez en el sector del altiplano no es tan necesario porque no son terrenos accidentados, no son terrenos con mucha pendiente, pero en sectores como estos 15 metros, por ejemplo, de desnivel de la tubería secundaria, que está de color celeste, ya influye mucho, ¿no? Involucra mucho en el tema de los cálculos o bien en este caso del diseño de la tubería ideal, ¿no? O del diámetro ideal para su implementación. Entonces, eso, mis estimados, quería mostrarles. En esto consiste justamente el trabajo de las curvas de nivel y también va a ser para lo que es su trabajo final. Ahora, esto de las curvas de nivel puede ser, vuelvo a decir, de diferentes formas obtenidas. Yo trabajo de manera sencilla en campo. Muchas veces el tema de QGIS, ArcGIS son programas muy pesados, que no digo que no es necesario, es muy importante manejarlos para el tema de muchos, ¿no? Muchos aspectos, pero por ejemplo, algo muy sencillo que nosotros usamos, ¿no? Algo que nos permite hacer inmediatamente, e incluso digo rápido, es el tema de usar imágenes satelitales, incluso con Google Earth, ¿no? El Pro, que nos permite hacer capturas de lugares, llevarlo, por ejemplo, a Google, el Global Mapper, que es un programa que igual que es bastante liviano, ¿no? Entonces nos saca de manera inmediata el tema de curvas de nivel, ¿ya? Y esto tranquilamente, el Global Mapper también nos permite hacer la exportación a AutoCAD y ahí hacer el diseño correspondiente, incluso para diferentes parcelas, cómo se va a hacer la distribución de riego, ¿no? Esto está trabajado en AutoCAD por si acaso. Ya, entonces, esa es la situación, mis estimados. Puede haber diferentes aspectos, pero lo que me interesa a mí es poder obtener justamente el tema de los desniveles, ¿no? La pendiente, tanto desde el inicio al final de la red de tuberías. Tubería principal, en este caso, o línea principal. ¿Cuál es la cota al inicio y la cota al final? Tubería secundaria, ¿cuál sería la cota al inicio, al final? Entonces, esos son los aspectos que son necesarios. Y obviamente, incluso en los tramos de riego, en las líneas de riego, también se puede tener ese tema de pérdidas de presión, ¿no? Entonces, eso, mis estimados, es fundamental y también es importante considerar las longitudes, ¿no? Que se van a usar para el tema del diseño, en este caso, ¿ya? Entonces, podemos elegir incluso un sector, a ver, no sé si puedo abrir mi Global Mapper y mostrarles un poquito de cómo vamos trabajando en este aspecto. A ver, denme un momentito. De todos modos, yo voy a pasar los programas que, como son livianos, son fáciles de implementar, ¿no? Y eso ayuda mucho a este aspecto. Ven, me dan un momentito, por favor. Enseguida con la presentación, a ver, vamos a ver, podemos elegir incluso un sector. El Google Earth Pro es
un instalador bastante sencillo de usar, ¿no? Y nos permite trabajar incluso en un móvil o en sus computadoras con acceso a Internet de manera rápida para el tema de la captación de diferentes puntos, ¿no? A ver, por si acaso este es el Google Earth, ¿no? El Pro, que tiene su propio instalador, que se puede implementar, instalar en sus máquinas y trabajarlo, ¿no? En este caso, a ver, yo voy a usar un sector de Zapaqui, que es un valle interandino. A ver, vamos a poner Zapaqui, por ejemplo. Que nos busque el lugar de Zapaqui. Ahí está, nos está direccionando justamente, ¿no? A ver, creo que yo ya estaba generando algunos polígonos. Por ejemplo, esto es Zapaqui, está todo lo que es la cuenca, justamente con el río principal del sector, ¿no? Y aquí se demarca el camino principal de las diferentes comunidades del sector, ¿no? Yo justamente creo que tenía aquí si no estoy mal, tenemos diferentes, este sector, por ejemplo, se ha trabajado ya desde mucho tiempo, incluso hay reservorios que se han implementado, como les hablaba en los primeros temas, en las primeras sesiones, reservorios con geomembrana que almacenan 200.000, 250.000 en temas de volumen, ¿no? Almacenamiento de agua. Entonces, es bastante interesante lo que se ha hecho aquí porque tienen un canal principal que justamente está a la línea, esta línea amarilla que ustedes ven en la imagen, que es el camino principal, a la par tiene un canal. Miren, aquí hay un sector, por ejemplo. A ver, lo vamos a tratar de trabajar esto. Ahí está. Este es, por ejemplo, un sector productivo. Aquí se puede ver tranquilamente mediante la imagen satelital el tema de los reservorios. Miren, son reservorios de 250.000 litros de capacidad. Ellos, por ejemplo, tienen un canal que se logra ver aquí en la imagen satelital. Es un canal revestido de concreto, ¿no? Que pasa por la zona alta justamente de estas parcelas productivas. Y el problema que teníamos en este sector, como les comentaba a un inicio, ¿verdad? Es que ellos tienen turnos de riego, ¿ya? Donde tranquilamente cada 3 semanas pueden ser 3 horas, 4 horas, cada 3 semanas o cada 2 semanas, mucho dependiendo de la disponibilidad del agua. Entonces, ellos, para evitar el riego de sus parcelas por inundación de manera inestable, de manera deficiente, lo que se ha pretendido y hacer aquí es implementar reservorios, ¿no? Reservorios con geomembrana, como se está en la imagen, son grandes estos, y de los canales directamente se llevaban a estos reservorios y de esto se aplicaba a sus cultivos, ¿no? Entonces, a ver, podemos ver esta pequeña parte para la práctica, es una parcelita, ¿no? En el Google Earth pueden trabajar tranquilamente polígonos, ¿no? Es algo bastante sencillo, ¿ya? Se puede trabajar polígonos y también se pueden guardar estos, ¿no? Después, justamente, si vemos en distancias, por ejemplo, esta parcelita, a ver, vamos a ver cuánto es. Esta parcelita me dice que es aproximadamente 50 metros, ¿no? 50 metros de largo y al otro lado tenemos aproximadamente 40 metros. Entonces puede ser una parcela de 50 por 40 metros en este caso, ¿no? Entonces, si vemos el tema de la distancia, por ejemplo, desde el reservorio, porque en este caso vamos a tener la unidad, la fuente de agua, ¿no? Y ahí para ver si vamos a usar una unidad de bombeo, ya sea una motobomba que sea o un equipo de bombeo eléctrico necesario para generar la presión de riego a la parcela, ¿no? Necesitamos saber incluso el desnivel del sector y la distancia para saber cuánto de presión se va a poder generar de manera natural, ¿no? Considerando las presiones de trabajo. Y en base a eso vamos a ver si necesitamos a la vez un equipo de bombeo para poder garantizar una presión ideal. Estoy seguro que en temas de riego por aspersión sí es necesario un equipo de bombeo. Pero si hablamos de riego localizado, la misma gravedad puede ser suficiente para el tema del trabajo, ¿no? Entonces, en aquí la distancia, por ejemplo, desde el sector del reservorio hasta, a ver, vamos a ver cuánto es.
tenemos aproximadamente 58, pondremos 60 metros, ¿no? 60 metros de distancia desde el reservorio desde el reservorio hasta la parcela productiva en este caso. Luego la parcela está a 50 metros, ¿no?, de largo y 40 metros en esa dirección. Entonces, tranquilamente aquí ya podemos implementar una unidad de bombeo o bien la fuente de agua o fuente de presión que puede ser la misma distribución, ¿no? Tenemos una línea principal, vamos a implementar una línea secundaria y propiamente los laterales de riego en este caso. A ver, vayamos, esto tranquilamente se guarda. Y lo bueno de esto es, por ejemplo, si ponemos en los layers que se crean al lado, ¿no? Tranquilamente podemos guardar lugar. Aquí yo ya lo tengo guardado, creo que sí, ya lo tengo guardado, ¿no? Ahí está, justamente lo he guardado como polígono sin título. A ver, vamos a verlo. Justamente se me guarda, ¿no? Ese tema de las imágenes satelitales que tengo en el lugar. Entonces, el Global Mapper, esto podemos tranquilamente llevarlo a Global Mapper. Ya yo tengo una versión que no es tan reciente, no es la versión 19 de Global Mapper, ahora creo que ya estamos en la versión 25. Ya, a ver, vamos a verlo. Lo veremos esta parte, a ver, de Global Mapper. Si alguien tiene alguna consulta, adelante, estamos prestos a responder. Lo único aquí que es, hay que justamente ajustar tanto el Google Earth como el Global Mapper, que estén en las mismas unidades. En UTMs, por ejemplo, generalmente se trabaja, ¿no? Entonces tiene que estar en las mismas extensiones para poder trabajar. A ver, lo compartimos. Ingeniero, Ya, justo. Perdón, adelante, adelante. una consulta, o mire, yo no soy experta en esto del, del diseño hidráulico, pero tengo Ya, una consulta, ingeniero. adelante, por favor. ¿Cómo se podría trabajar con el tema de los hidrantes? O sea, tenemos nuestra obra o nuestra toma de agua, por así decirlo, en un río que está alejado de las áreas de riego. Y cuando Ujú, son con varios beneficiarios, o sea, cada usuario tiene su hidrante, su cámara hidrante. Entonces, si ujú, no hubiera un estanque o, o que pueda, que pueda proporcionar la altura necesaria, ujú. existe, o qué podríamos hacer en este caso, ingeniero, o Ya, o muchas cómo se gracias. podría trabajar en ese caso. Ya, muchas gracias. A ver, primero hay que ver para esta situación. Por ejemplo, yo he visto en diferentes proyectos que proporcionan de un hidrante para un beneficiario o puede ser un hidrante incluso para tres, cuatro beneficiarios, ¿no? Entonces, estos hidrantes ya tienen, por ende, un tema de presión estática, nosotros le llamamos, ¿no? Y presión dinámica, justamente que podemos determinar, y los caudales respectivos. Y obviamente llega con un diámetro, puede ser de 2 3 pulgadas a la zona de los hidrantes, o también he visto el caso de 1,5 nomás, que son más pequeños, ¿no? Entonces, desde aquí ya partiría el diseño para el tema de cada beneficiario, ¿ya? Entonces, el diseño que nosotros vamos a hacer ahora, que justamente da referencia a una zona de almacenaje, puede ser un reservorio, ese diseño desde el punto de captación a la parcela se tendría que volver para cada productor. Pero aquí la situación es la siguiente, ¿no? Generalmente nunca se trabaja unidad para los cuatro beneficiarios a la vez, sino aquí ya se generan turnos de riego, ¿no? Entonces, el turno de riego, por ejemplo, va a dar a referencia a cuándo puede usar el productor cada hidrante. Vuelvo a decir, si hay un hidrante para unos 5, incluso hasta 10 productores, se genera un turno de riego para cada uno. El diseño hidráulico se genera único para la tubería, o sea, la salida del hidrante es necesario tener datos de presión y caudal. Si no se sabe hacer un aforado sencillo, ¿no? Para determinar la cantidad de agua que se genera en ese hidrante y la presión que se genera en el punto del hidrante, ¿no? Y desde ahí se empieza a calcular con ese dato, porque ahí ya tienes caudal y presión. Es como si tuvieras un equipo de bombeo de un río, se tuviera.
y se está lanzando desde un río hacia la parcela. Entonces, de igual manera vamos a tener datos de caudal y presión. Entonces, eso me permite hacer la distribución para el tema de parcela. Ahora, por ejemplo, hay hidrantes que en sectores donde se tienen ojos de agua o puntos, o el estanque incluso está a una zona muy elevada. He visto hidrantes que tranquilamente llegan a los 3,5 bares, 4 bares, donde sí es una presión elevada, ¿no? En temas de caudal incluso llegan a una buena cantidad de caudal. Eso permite hacer el diseño tranquilamente para incluso dos, tres beneficiarios que hagan un riego a la vez, ¿no? Mucho dependiendo también del volumen que se tiene para el tema de riego y los tiempos de riego. Por eso el diseño agronómico que se ha realizado es fundamental, ¿no? El diseño agronómico te da las cantidades de agua, necesidad hídrica, decimos nosotros, de lo que se necesita para la hora de riego. Y en base a eso se hace el tema del diseño hidráulico, justamente. Entonces, lo que ahora vamos a aprender a hacer, por ejemplo, con el tema de dimensionamiento de tuberías para una parcela, y vamos a empezar en la parcela y nos vamos a ir hasta la zona del punto de captación, que en este caso tranquilamente puede ser el hidrante que ustedes tienen en un proyecto. Pero el diseño hidráulico me da la necesidad tanto de caudal y presión que necesito en el punto de captación. Entonces, si esta, digamos, es menor a lo que el hidrante ofrece, tranquilamente se puede poner, como vuelvo a decir, para dos, tres beneficiarios en un riego a la vez. Incluso hubo situaciones donde la presión es por demás, ¿no? El tema de los hidrantes, por ejemplo, es muy variable. Hay lugares donde se genera una presión mayor, ¿no? Incluso a los 5 bares, 6 bares de presión. Y el aspersor en el sistema apenas necesita un bar para funcionar. Entonces, considerando incluso las pérdidas de presión, sigue siendo elevado el tema de la presión. Incluso hemos optado por sectores implementar no cámaras rompepresiones, porque las cámaras son para trayectos más largos, válvulas reductoras de presión, ¿no? También en el mercado existen estas válvulas que me permiten reducir a una determinada presión, ¿no?, que necesito en la parcela. El tema de parcela hay que ser muy cuidadosos, ¿no?, en el tema del riego. ¿Les parece si hacemos este diseño con esta planilla y van a entender mucho mejor al final el tema del requerimiento, ¿no? Y eso lo podemos comparar con el hidrante mismo que queremos obtener, ¿ya? Esto les muestro rápido, por favor. Simplemente es para ver cómo podemos sacar las curvas de un lugar, ¿ya? A ver, el derecho de agua definido por usuario es que es el que debería considerarse al momento del diseño. Sí, la parte social es fundamental, ¿no? Pero no es completamente eh, entero el poder guiar esto, ¿no? Se puede proponer algo nuevo, pero el tema de uso de agua es fundamental. Por ejemplo, les decía aquí, hay personas que tienen derecho a 4 horas de riego cada 3 semanas. Pero hay otras personas que tienen incluso hasta 8 horas, ¿no? Mucho depende del derecho de agua que tienen ellos. Y eso no se puede discutir en temas, ¿no? Eso es algo más interno, pero sí se puede proponer, digamos, en la parte social o en la parte de organización social entre ellos, pero ya ellos incluso están conformados por comités de agua que son, ya tienen una distribución correcta, ¿no? Entonces, un poquito, eso es difícil, digamos, que tú vayas en contra de eso, porque no puedes decir a todos se les da a 2 horas, digamos, de riego, ¿no? Ellos ya tienen una organización. Y muchas veces eso es muy limitativo, ¿no? A lo que tú quieras emplear. Pero es necesario nomás adecuarse a lo que ellos muchas veces ya tienen en temas de distribución. A ver. Déjenme ver, justamente ahí está, el Global Mapper me permite hacer tranquilamente importar lo que se ha hecho, los polígonos que podemos hacer en el Google Earth, ¿no? Esta manera es muy sencilla, por eso lo estoy mostrando aquí, ¿no? Es bastante sencilla, yo puedo guardar incluso ahí está, tengo mi reservorio, tengo mi parcela, ¿no? Y el Global Mapper me permite sacar, perdón, a ver, hay otro mensaje, adelante, a ver, ¿qué dice? El derecho del agua. El derecho del agua definido por usuario es el que debería considerarse al momento del diseño parcelar, obviamente verificando presión a la salida de los hidrantes. El caudal lo define la oferta del sistema y el derecho del agua adquirido o consensuado. ¿Es así? A ver, vuelvo a decir, el tema hidráulico no podemos cambiar. Si hay una parcela, por ejemplo,
que necesita una presión determinada y una cantidad de agua necesaria, ¿no? Es lo que se debe cumplir, a menos que haya otra situación de distribución, ¿no? De terrenos en el lugar de producción. Pero vuelvo a decir, el derecho, digamos, que tiene cada productor, o sea, no se puede alterar esa situación porque ellos tienen una organización incluso que son por diferentes cargos sociales que tienen, incluso en la comunidad, que tienen un determinado hora establecido y es como, es su derecho, o sea, nosotros no podemos intervenir en eso. Tú tenías, digamos, 6 horas para el tema del uso de tu agua, yo no puedo reducir esas 6 horas, ahora solo vas a tener 3 horas. No se puede, ¿no? Eso es terrible. Intenten hacer eso y poco más nos van a linchar en el lugar. Es muy delicado esa situación. Entonces, el tema de derecho de agua es un primer estudio que se hace en el lugar, ¿no? Ver turnos de riego. Y en base a esos turnos que tienen, se pueden adaptar el tema de los sistemas. Pero obviamente hay un requerimiento inicial incluso para el sistema de riego, ¿no? Entonces es algo delicado que hay que ver al momento de hacer este tipo de implementación, ¿no? Si tiene alguna consulta, adelante, no, no hay problema. Podemos responder todo lo que se necesite. A ver, estábamos aquí. No sé si se está viendo, ya me dicen por favor. ¿Se está viendo lo que estoy mostrando? Sí, Ya, muchas gracias. El Global Mapper es, como vuelvo a decir, bastante sencillo. Miren, yo hago esta opción justamente que un pequeño mundo hay en la parte alta, ¿no? Y tranquilamente me hace la calibración de la imagen, ¿ya? El Aster GDM es la primera opción que siempre es bueno usar de esto, ¿no? Y automáticamente me ha creado ya un DEM, ¿no? Se ha creado un DEM para el sector y puedo sacar el tema de curvas de nivel. Ya, a ver dónde está. Aquí está, generar contornos, ¿no? Yo puedo crear tranquilamente los contornos, puedo decir a cada 1 metro que quiero, ¿no? Y de 1 a 5 metros que se distribuyen sus curvas de nivel y ponemos enter, ¿no? Ahí ya, no quiere, ha pasado un problema. A ver, ahí está. Voy a poner a cada 1 metro, justamente mi variación va a ser de 1 a 5, ya, y listo, no necesito más. ¿No? Y automáticamente se va a cargar las curvas de nivel para ese sector. Vuelvo a decir, esto para mí es importante por el tema de las tuberías de inicio y final. Es algo que tal vez no se trabaja mucho cuando se hace un diseño, ¿no? Y no se considera a fondo, pero ya que estamos hablando justamente de diseño parcelario en este caso, ¿ya? Quiero un sistema de riego a nivel de parcela que tenga el correcto funcionamiento. Entonces, es importante considerar esto, ¿no? Esto es una gran falencia muchas veces. Suficiente tener un determinado desnivel, ¿no? En el terreno y podemos tener una variación de pérdidas de presión en el sector. Entonces, por ejemplo, aquí a mí ya me da a entender, está en 2835 la cota del lugar, ¿no? Y desde el sector, por ejemplo, del reservorio hasta mi parcela, aquí es 2825, aquí tengo 835, entonces aproximadamente 10 metros de desnivel tengo hasta el inicio de mi tubería secundaria y de ahí tengo 2825. Hasta el final de mi tubería secundaria es 2820, tengo 5 metros de desnivel, ¿no? Entonces, esos 5 metros de desnivel van a influir mucho en el tema de diseño. A ver, ¿cómo me va a ayudar esto? Vamos a usar esta pequeña herramienta que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Y obviamente lo vamos a compartir. Vuelvo a decir, es una planilla que está en macros esto, pero ya hay el software justamente de esto. Pero a ver, lo veremos y justamente en base a eso me dicen eh, qué tan eficiente es para ustedes, ¿no? A ver, lo vamos a compartir. Justamente ahí está. Ya. Miren, esta es una planillita muy sencilla, ya. Incluso se está capacitando a productores con esto para que ellos mismos puedan empezar a usarlo, ya. Es una herramienta que te, a ver, esto está en Excel, vuelvo a decir,
formato de software es casi muy similar, ¿ya? Pero les estoy pasando esta versión o lo voy a compartir con ustedes para que incluso puedan ver el tema de fórmulas, ecuaciones, ¿ya? Para el tema de trabajo de diseño hidráulico. Vuelvo a decir, es algo muy sencillo lo que lo está haciendo esta pequeña herramienta, ¿ya? Nos da de manera puntual el tema de dimensionamiento de tuberías para una parcela, ¿no? Para hacer una simulación de riego en el sector. Tiene de manera principal dos ventanas, introducir datos y resultados, ¿no? Es así de práctico. En la parte de introducción de datos tenemos 5 ventanas que son necesarias trabajarlas, donde me permite hacer para riego por aspersión y riego localizado. Lo que les estoy mostrando ahora netamente es para riego por aspersión, ¿no? Entonces me pide en una primera ventana qué emisor vamos a usar, ¿no? Entonces mucho depende, había dicho primero, del estudio del suelo del sector, ¿no? El tema de infiltración y el tema de precipitación. Pero lo ventajoso, por ejemplo, de los aspersores de reacción que habíamos mencionado anteriormente es que las precipitaciones artificiales generalmente se adecúan a diferentes zonas, incluso donde la tasa de infiltración pueda ser menor o igual, ¿no? Entonces vamos a trabajar, a ver, con un aspersor de reacción, el Excel Wobbler, que es muy usado. Entonces nos piden de manera concreta datos. Miren, ahí está todo lo de amarillo. Lo demás no se toca, ¿no? Todo lo que está. Nos dice qué modelo de aspersor vas a usar, cuál es la presión de trabajo del aspersor, cuál es el caudal del aspersor, ¿no? Y la altura del portaaspersor. Recuerden que yo les he hablado de características hidráulicas, ¿no? Y entre las principales características hidráulicas teníamos presión de trabajo, caudal y justamente el diámetro mojado, que es muy importante cuando hablamos de aspersión. Entonces, en este caso, yo me puedo ir al tema del catálogo. A ver, eh, vamos a ver el tema del catálogo. El catálogo nos sirve para el tema de poder identificar qué aspersor vamos a usar o qué características tiene nuestro aspersor, ¿no? A ver, ¿dónde está lo que he abierto? Ahí está. Les había mostrado esto, por ejemplo, este es el Excel Wobbler. Su catálogo de manera puntual nos da en temas de presión, caudal y diámetro mojado, diferentes valores que son necesarios a la hora de hacer el diseño. Miren, yo voy a usar una presión que sea relativamente posible encontrar en campo. Voy a decir que en esa parcela que les estoy mostrando ahora, que hemos sacado con el Global Maper, yo voy a usar riego por aspersión. ¿Ya? Quiero ver cómo me resulta. Tengo mi reservorio con geomembrana, que es mi fuente de agua, y voy a hacer la implementación de riego. Y para mí, por ejemplo, la presión de un bar me parece ideal trabajar. Es una presión baja que es accesible de encontrarla. Entonces, vamos a decir, un bar, ¿no? Entonces mis rangos, recuerden, de trabajo está entre 0,69 a 1,72. Entre ese rango de presión va a funcionar el aspersor. Entonces yo voy a poner 1,03. Incluso puedo trabajar con 1,38. Como estoy considerando zonas con pendiente, me permite hacer eso, ¿no? Entonces a 1,38 yo voy a usar la boquilla número 10, que es la más empleada para diferentes cultivos, ¿ya? Hablando del Excel Wobbler. Entonces a 1,4 bares más o menos o 14 metros de columna de agua, se genera un caudal de 713 litros hora, ¿ya? Eso no va a cambiar, mis estimados, por más que tengamos un sector con mucho viento. O sea, la cantidad de agua que va a emitir el aspersor es fija. A 14 metros de columna de agua se genera 713 litros por hora de caudal. Eso no es variable. Lo que puede variar en campo es el tema del diámetro mojado, ya sea por los efectos del viento o por otros. En este caso, entonces yo voy a trabajar, voy a decir que con 14 metros de presión o 1,4 bares, lo estoy redondeando, y esa presión voy a tener un diámetro, un caudal de 713, ¿ya? Litros hora. Entonces, también es importante considerar el tema del diámetro mojado, que me dice 15,4 metros. Ojo que esto es a medio metro, ¿no? Esto se altera cuando nosotros ya ponemos un portaaspersor de 1 metro, pero el catálogo no tiene, ¿ya? Es un trabajo interesante poder considerar esto del tema de portaaspersores para el tema del cálculo del diámetro mojado. Pero consideremos lo que el catálogo nos dice, 15,4 metros, 713 litros hora, ¿no? Entonces, a ver, nos vamos a ir a poner esos datos justamente a esta herramienta. Si no se ve algo, me dicen, por favor, no se está viendo y lo corregimos, ¿ya? Entonces,
En esta planillita yo voy a usar la Excel Wobbler, voy a decir eso, voy a usar la Excel eh, Wobbler, ¿no? Ya, presión de trabajo voy a usar en este caso, hemos dicho 14 metros. Aquí te pide la planilla, la herramienta en metros, por si acaso. Si tengo 1,38 bares, eso es aproximadamente 13,8. Vamos a poner 14 metros de presión que necesita el aspersor para trabajar. Y a esa presión genera 713, ¿no? 713 litros hora aproximadamente. Y mi portaaspersor, vuelvo a decir, por recomendación, siempre es bueno que sea 1 metro, ¿no? No menor a 1 metro de altura. Voy a poner 1 metro, 1 metro de altura. Aquí al lado, ¿no? Nos da una tablita que es referencial. Esto pueden o no también pueden usarlo. Mucho depende de cómo sea el trabajo o las tuberías que estén usando o pensando usar para el sector, ¿no? Esto me da, por ejemplo, media pulgada. Esto es en base a diferentes experiencias, haciendo un promedio de las diferentes tuberías. Una media pulgada, por ejemplo, de tubería. Las comerciales son media pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1,5, 2 pulgadas. 2,5 no es tanto, pero existe 2,5 pulgadas y 3 pulgadas, ¿no? Son las más comerciales con las que se puede trabajar para el tema de diseño parcelario. Ojo, estoy hablando de diseño de riego parcelario, ¿ya? Entonces, media pulgada es como 16 milímetros, si hablamos en milímetros, o en metros sería como 0,016 metros. Es bien importante este tema de, de descripción, ¿no? Porque 1 pulgada en nuestra realidad es 2,54 centímetros o sería 24,5 milímetros más o menos. Pero en este caso de las tuberías, 1 pulgada, generalmente, y hablando de los de esquema, por ejemplo, que son de alta densidad o alta presión, son aproximadamente 32 milímetros. Ahora, les decía en la anterior sesión, cuando hablamos de diámetros es importante considerar el tema de diámetros internos, no externos, ¿no? Es algo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, muchas veces hay fabricantes que te ofrecen una determinada tubería, entonces no está de más saber el tema de diámetros internos reales para poder ajustar justamente esta herramienta y poder sacar una correcta pérdida de presión en esos tramos, ¿no? Entonces, una primera sección he puesto los datos del aspersor, los más importantes, ¿no? El tema de presión de trabajo, caudal y la altura del portaaspersor a la que pienso implementar mis diferentes aspersores. Luego me voy a la zona que es justamente lateral del riego. Habíamos dicho que el diseño de un riego parcelario puede tener unidad, fuente de presión, ¿no? Que puede ser una bomba o un tanque elevado. Luego tenemos línea principal, línea secundaria, laterales, portaaspersores y aspersores. El diseño empieza en la parcela, habíamos dicho, ¿no? No en la unidad de presión, en este caso, la fuente de presión. Empieza en la parcela, porque en base a eso se hace el requerimiento. Entonces, lo primero que yo voy a empezar a diseñar es el lateral de riego, ¿ya? Según el esquema que les había mostrado, los laterales de riego están dentro de la parcela, ¿no? Y sobre estas se implementan los portaaspersores y aspersores, ¿no? Entonces, para justamente trabajar el lateral de riego, ¿ya? Nos piden unos datos muy concretos y justamente es esto, ¿no? La longitud de la línea lateral, te dice. En mi caso, por ejemplo, les había mostrado hace rato la parcela, era 50 por 40. Lo ajustaremos ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué nos parece? Entonces vamos a poner la longitud en... A ver, lo vamos a poner 40 metros de laterales, ¿no? Y la tubería secundaria va a ser los 50 metros según el esquema que les he mostrado. Entonces, mis laterales tienen 40 metros cada lateral. Te pide el segundo dato, espacio entre aspersores. Y eso es bien importante. ¿A cuántos metros vas a separar entre aspersor? Aquí la herramienta no te plantea algo, ¿no? Te pide tu propuesta técnica, en este caso, a cuántos metros vas a implementar cada aspersor. Ahora, habíamos dicho que un aspecto muy importante es considerar el diámetro mojado, justamente para el tema de los espacios entre aspersores, ¿no? Y esto generalmente, casi en todas las situaciones de diseño se considera un 60% del diámetro mojado, ¿no? En la planilla, en el catálogo hemos visto que a esa presión, ese caudal, se genera un diámetro aproximadamente de 15,4 metros, pero hay que considerar que eso es a medio metro de altura, ¿no? Entonces, si ponemos, por ejemplo, 15,4 metros y ustedes pueden calcular el 60% de 15,4 metros, ¿no?
Vamos a considerar a ver, 15,4 metros por el 60%, que en este caso sería 0,6, ¿no? Entonces me sale un valor de 9,24. 9,24. Eso sería como que a cada 9 metros, más o menos, es lo ideal poder implementarlo, ¿no? A cada 9 metros. Vuelvo a decir, esto es un criterio técnico que cada uno puede considerar. 60% es un porcentaje que me permite poder determinar en base al diámetro mojado, pero ahora ese diámetro mojado tranquilamente puede ser alterado conforme a la altura del portaaspersor. El catálogo nos está mostrando, por ejemplo, a 50 centímetros, que es medio metro. A 1 metro esto se va a alterar, ¿no? Se va a incrementar esos 15,4 metros de diámetro mojado. Pero como estándar, como referencia, 9 metros me parece ideal. Estos Excel Wobblers yo lo he implementado en campo, hemos instalado hasta 10 metros incluso de espacio entre aspersor, ¿no? Pero lo pondremos a 9 metros. Implementar estos Excel Wobblers considerando, ojo, el 60% de su diámetro mojado. Entonces, yo pongo 9 metros, ¿no? En la planilla, pongo Enter. Aquí al lado, mis estimados, la herramienta me permite, me da consejos más o menos, ¿no? Me da una propuesta de cómo puede ser el tema de número de aspersores que voy a implementar en cada lateral, ¿no? Dice número de aspersores 4,4. Dice, te recomiendo que sea 5 aspersores, te dice la herramienta. Esto mucho depende de cómo voy a hacer yo el tema de la implementación de aspersores en la parcela. Puedo implementar los 5 metros, pero los bordes se acortan justamente al final de la parcela o del lateral, se va a cortar el tema del espacio, ¿no? Límite en este caso de la parcela. Pero yo puedo considerar esos 5 aspersores. Me dice el programa, puedes implementar 5 aspersores en ese lateral de 40 metros, considerando ese espacio para tener un buen riego. O bien yo puedo decir, no quiero reducir temas de costo, me dice 4,4 y solo voy a implementar 4 aspersores. Pero eso puede tranquilamente alterar el tema de riego en los bordes de la parcela, ¿no? Entonces yo voy a poner lo que me dice la herramienta, me dice 5 y yo voy a poner en ahí 5 aspersores. Estoy implementando 5 aspersores, lo que me está proponiendo, ¿no? Justamente la herramienta. Yo pongo un enter, ya tengo esa primera sección trabajada de la longitud, el espacio y el número de aspersores que voy a instalar en un lateral. El diseño me está haciendo para un lateral y eso se va a empezar a replicar luego en el tema de los demás laterales, ¿no? Luego hay otra sección que me dice la localización del primer aspersor en la línea de lateral. Les había hablado en la presentación que hay un factor incluso de Christiansen que se usa en base a las salidas, ¿no? Que se tiene en un tramo de tubería, que en este caso es el lateral, ¿ya? Y pueden usar, en ahí hay dos opciones que me dan justamente la herramienta, ¿no? Me dice espacio entre aspersores medios o bien espacio entre aspersores. Esto habíamos dicho en la presentación que puede ser mucho un aspecto técnico en este caso, nosotros podemos proponer en esto, ¿no? Bien, si voy a instalar la mitad, si estoy diciendo que espacio entre aspersores en aquí es 9 metros con el uso del Excel Wobbler, la mitad de ese espacio sería 4,5 metros, ¿no? O bien puedo considerar los 9 metros del espacio entre aspersores, mucho dependiendo. Como es un aspersor de reacción, ustedes han visto que en los primeros 50% del radio mojado que hemos visto del perfil húmedo, se genera nomás una buena uniformidad de riego. Entonces, yo puedo considerar la mitad, ¿no? Como habíamos dicho en la anterior, decían L medios, justamente, que es la mitad del espacio entre aspersores, la mitad. Puedo considerar esa opción, ¿no? La mitad del espacio entre aspersores. ¿Ya? Y listo, nada más, solo tengo que elegir cuál de los dos voy a usar, ¿ya? En esta herramienta. Y luego me dice el diámetro de la tubería. Ojo que aquí hace una estimación. Tú le propones a la herramienta qué diámetro de tubería puedo yo. A ver, ¿qué pasaría si instalo una tubería de media pulgada para el lateral, que es lo más económico? Porque esto hay que ver en temas económicos y en temas técnicos. O sea, hay que ver, hay que hacer una comparación de ambos, ¿no? Pero antes de eso, me dice, tu terreno tiene pendiente, justamente esto es la pendiente. Te dice cómo es tu pendiente. Te da tres opciones para que puedas elegir si es horizontal, plano, si es ascendente o es descendente, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro ejemplo, a ver, vamos a ver lo que hemos generado. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
en el Global Map habíamos visto, ¿no? En mi caso, en el ejemplo, es horizontal, ¿no? Los laterales no tienen variación en lo que estoy viendo. A ver, lo voy a compartir, no lo están viendo ustedes, mis estimados. Lo vamos a compartir. Para eso es justamente el tema de curvas de nivel. Miren, esta es la parcela, ¿no? Lo que estamos diciendo. Consideren que los laterales vienen en esta dirección, ¿no? Por eso son los 40 metros. La tubería secundaria son los 50 metros que se tiene al borde de la parcela y los laterales se van a implementar con esta dirección, que justamente son 40 metros. Ahora, si consideramos el primer ejemplo, por ejemplo, puede estar en este sector, es casi medio metro el tema del desnivel, ¿no? No es tan considerable como el tema de la tubería secundaria. Entonces, puedo decir tranquilamente que puedo tener 1 metro de variación a lo mucho. Ya puedo considerar una cota inicial, no, ni siquiera medio metro será, ¿no? En este caso, puedo considerar, por ejemplo, 2824, ¿ya? Y en este sector que sea 2823, puede ser una zona, ¿no? Del 24 al 23. Entonces puedo tener mi cota inicial como 2824 y la cota final que sea 2823. Entonces, eso es lo que voy a poner. A ver, 2824. Me voy otra vez a la planilla. Entonces, el programita me dice, bien, en mi caso va a ser entonces descendente. Ya hay un poco de, la tubería va a descender en el lugar. Entonces, me dice, ¿cuál es tu cota inicial? De mí era 2824, la cota inicial. Y la cota final del lateral es 2823, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay un metro de desnivel en el lateral, no es muy pronunciado, ¿ya? Pero conforme a la longitud de 40 metros, la herramienta me dice, entonces vas a tener una pendiente del 3% en ese sector. Y automáticamente te dice, 3% es tu pendiente del lugar, considerando esa cota de 1 metro, ese desnivel de 1 metro y esa longitud de 40 metros que va a tener tu tubería lateral en este caso, ¿no? Aquí estoy usando ya un coeficiente, ¿no? He usado la ecuación de Hazen-Williams con una pequeña modificación que me he permitido hacer. Esa modificación me permite hacer ajustes reales de pérdida de presión, ¿ya? Entonces, es por eso que es una herramienta bastante práctica porque se asemeja al tema de pérdidas de presión en la realidad, ¿no? En un tramo de tubería. De igual manera estoy usando un coeficiente porque es una adaptación de Hazen, ¿ya? Entonces, como estoy usando tubería de polietileno, que es lo más común, o bien puede ser tuberías de PVC, yo voy a poner una constante de 150, ¿ya? Eso lo estoy poniendo como de forma general, ¿no? Entonces, me puedo ir tranquilamente al tema de diámetro. Te dice ahora sí, ¿qué diámetro propones tú para tu lateral de riego? Vuelvo a decir, me puedo guiar por esta pequeña tabla que está aquí arriba, ¿no? Media pulgada para mí es 0,016. Ojo, esto puede ser variable conforme a la tubería que ustedes van a usar, conforme al proveedor que van a tener para el tema de implementación de tuberías, ¿no? En mi caso voy a tomar como ejemplo lo que me está diciendo media pulgada, referentemente puede ser 0,016 metros de diámetro interno. Entonces, veamos qué pasa. Me pide el dato de diámetro en metros, ¿no? Y yo voy a poner 0,016 metros. ¿Qué pasa? Estoy proponiendo, conforme a estas características, al aspersor que voy a usar, al lateral de riego que tengo, estoy proponiendo que sea media pulgada ese lateral de riego. ¿Por qué? Porque media pulgada es económico, me resulta bien, veremos cómo pasa, ¿no? En resultados. Yo me voy a la parte de resultados, la ventana. Ahí me dice riego por expresión. Tú vas a usar el Excel Wobbler, tu presión de trabajo de las personas es 14 metros, tu caudal es 713 litros hora, tu altura de portaaspersor es 1 metro, ¿no? Y me voy justamente al sector de diseño de los laterales y me dice, tu longitud es 40 metros, tu espacio entre aspersores es 9 metros, la cantidad de aspersores que vas a usar por lateral son 5 aspersores, me está diciendo, ¿ya? El caudal que necesitas en esa tubería lateral, considerando el caudal de cada aspersor, es de 3.565 litros hora. Ya me está diciendo, este es el caudal que necesito para cada lateral del riego, ¿no? Y me dice, justamente, mira, tu diámetro de 0,016 metros, aquí me dice se rechaza, ¿no? Me está rechazando el diámetro justamente de 0,016 o de 16 milímetros internos. Veamos qué pasa en temas de velocidad. Miren, 4,9 metros segundo.
Cuando hablamos, por ejemplo, de la implementación de tubería, este tema, por ejemplo, de las pérdidas de presión y la velocidad del agua es fundamental, ¿no? Muy aparte de si es apto o no el diámetro que estamos proponiendo, la velocidad es uno de los factores que tenemos que considerar de gran manera por el tema del gasto del accesorio o bien por la concentración de sedimentos, porque aquí yo he puesto algo referente, dice, es recomendable que la velocidad del agua en el tramo de tuberías esté entre 0,3 metros por segundo o metros sobre segundo a 2,5 metros sobre segundo. Esto es algo referente, ¿no? Otros dicen que puede ser hasta los 3 metros segundo, otros dicen no, solo hasta los 2 metros segundo, ¿ya? Pero es un dato que es bastante certero, el tema de que esté en este tramo de velocidad. A ver, hay una consulta que dice, una consulta dije, y para el riego por goteo, ¿es el mismo diseño? Casi podemos considerar el mismo por algunos tramos que tenemos. En el riego localizado tenemos línea principal, también vamos a tener línea secundaria o porta emisores, pero empieza a variar algunos aspectos técnicos que son propios de cada emisor. No se preocupen, o sea, aquí vamos a hacer el diseño para riego localizado considerando goteros autocompensables o cintas. También esta herramienta que les estoy mostrando tiene una sección que me permite hacer también diseños para riego localizado. Ahora netamente nos estamos enfocando al tema de riego por aspersión, ¿ya? Vuelvo a decir, el riego localizado tiene casi los mismos componentes, pero ahí ya entra el tema de cabezal de riego, el tema de emisores que tiene otro tipo de distribución, no es como una lluvia artificial como los aspersores, ¿verdad? Entonces tiene algunas cosas que varían, pero lo vamos a llevar también y lo vamos a hacer aquí de igual manera, no se preocupen, ¿ya? Entonces estamos justamente hablando del riego por aspersión, netamente riego por aspersión. Nos enfocamos a eso primero, ¿ya? Entonces me dice que la velocidad del agua tendría que estar entre 0,3 a 2,5 metros segundo. Es lo más recomendable. Tampoco es bueno que sea menor a 0,3, incluso dicen a 0,5, ¿no? Porque si es menor a esta velocidad, se sufre que, o puede ocurrir que con el tiempo, ¿no? Los sedimentos se concentren en la parte baja, incluso se haga un lodo muy fuerte, ¿no? Y esto reduce incluso los diámetros internos de la tubería. Cuando hablamos de riego por aspersión, incluso no usamos filtros, ¿no? Es peor todavía. Entonces, la velocidad del agua tiene que tener un cierto rango y justamente esa es la recomendación que nos da, ¿no? En aquí está 4,9 es excesivo si uso una tubería de media pulgada, ¿no? Me dice 4,9, o sea, estamos fuera del rango de la velocidad del agua aceptable dentro de un tramo de tubería. Ahora, si yo sí o sí quisiera implementar media pulgada, porque ya he comprado tuberías, sí o sí tengo que implementar media pulgada, la herramienta también te da esto, ¿no? Te dice justamente tu terreno es descendente donde vas a implementar el lateral, tienes una pendiente de 3%, ¿ya? La variación máxima de presión justamente sería de 2,80 metros, ¿ya? Pero aquí se hace un pequeño ajuste interno que es muy necesario dentro de las tuberías laterales, ¿no? Y justamente se ha trabajado en esto pensando todos esos aspectos hidráulicos. Y ese ajuste me dice, ya la herramienta te propone automáticamente la variación que deberías tener correcta para un buen funcionamiento dentro de ese tramo lateral es de 1,8 metros. ¿Qué te está diciendo? Deberías como máximo perder 1,8 metros de presión, ¿no? En ese tramo, o 0,18 bares en ese tramo de lateral. No se recomienda que haya una mayor pérdida de eso. Esto nos permite verificar los manómetros tanto al inicio de la tubería lateral y en los aspersores, esa variación de presión existente, ¿no? Entonces, dice, si tú quieres sí o sí implementar una tubería de media pulgada o de 16 milímetros, como has propuesto, la presión que tendrías que, la pérdida de presión que se va a generar, dice, miren, es mayor a los 24 metros. Es tremendo, o sea, 24 metros de presión que se va a perder en una tubería de media pulgada, queriendo considerar la implementación de 5 aspersores en ese tramo. Pues esto es inaceptable, pero algunos aún así dicen, no, no, yo sí o sí quiero implementar media pulgada. Entonces, si tú quieres implementar una tubería de media pulgada en esos 40 metros de lateral, donde vas a implementar 5 aspersores, estamos diciendo, la presión al inicio de la tubería lateral, a ver, les voy a mostrar ese esquema otra vez para que podamos entender lo que estamos haciendo. La anterior les mostré justamente, a ver, ¿dónde está? A ver, a esto me refiero cuando les digo.
A ver, este esquema lo vamos a usar. Les he dicho que es un esquema muy básico y sencillo para entender, ¿no? Estamos aquí en esta tubería lateral, la que está dentro de la parcela donde se implementan aspersores. Según nuestro ejemplo, vamos a tener 5 portaaspersores y aspersores implementados en este tramo, ¿no? Cuando yo les hablo de inicio de la presión al inicio de la tubería lateral, me refiero a este sector rojo, ¿ya? Que justamente es un llave de control esto, donde se puede implementar un manómetro en el lugar, ¿no? Eso da referencia a la presión al inicio de todo este tramo o tubería lateral. Entonces, según el ejemplo que ahorita estamos calculando con tubería de media pulgada, a mí me da a entender que para que mis aspersores, desde el primero hasta el quinto aspersor que voy a tener instalado, tenga una presión dentro del rango de trabajo ideal que hemos hablado, ¿no? Yo tendría que garantizar al inicio de la tubería lateral, eso estamos diciendo, a ver, enseguida, al inicio de la tubería lateral, ¿dónde está mi planilla? Aquí está. Al inicio de la tubería lateral yo tendría que garantizar 39, casi 40 metros, es como 4 bares de presión, tendría que garantizar a ese inicio de la tubería lateral para que mi último aspersor de los 5 que tengo instalado funcione dentro del rango. Hemos dicho la presión de trabajo para este aspersor es 14 metros, ¿no? Para que mi último aspersor esté con esos 14 metros, que es ideal en presión, tendría que garantizar al inicio de la tubería lateral 40 metros de presión. Eso ya es 4 bares, ¿no? Entonces, esa es la gran falencia cuando hacemos una instalación a riego, de riego a nivel de parcela de muchos productores. Generalmente se compran las tuberías o los diámetros más bajos en temas económicos, incluso en tema económico. Y es esta presión que ya no se puede garantizar al inicio, ¿no? Y por tanto los aspersores no riegan bien y es un problema. A ver, veamos entonces. Me voy otra vez a la ventana de introducción de datos y voy a decir, bien, no me resulta con media pulgada. Vayamos a ver el siguiente diámetro comercial. En aquí me dice que es 3/4 de pulgada, ¿no? Y eso sería 0,025 metros. Entonces, a ver, voy a poner eso. 0,025 metros pondré. Eso es una tubería más o menos de 3/4 de pulgada, referentemente. Voy a poner Enter. ¿Qué pasa? Tengo 40 metros, recuerden, de longitud de la tubería lateral, 5 aspersores que voy a instalar. Me voy a resultados y me dice lo siguiente. Tu tubería de 3/4 de pulgada, que es 25 milímetros aproximadamente, me sigue rechazando, ¿no? Me sigue rechazando la tubería de 3/4. En temas de velocidad, ya es aceptable, 2 metros segundo, ya estamos dentro del rango aceptable. Pero me estás rechazando, ¿por qué situación? Recuerden, la pérdida de presión permitida o la variación de presión permitida en ese lateral es de 1,80 metros. No deberíamos tener mayor a esa pérdida de presión. Entonces, la pérdida de presión en el lugar, por ejemplo, considerando una tubería de 3/4 de pulgada, es de 2,79, casi 3 metros de presión que se va a perder en ese tramo, ¿no? Y si tú dices sí o sí, yo quiero implementar de 3/4 porque comprar de 1 pulgada es muy costosa, entonces nosotros tendríamos que tener que garantizar al inicio de la tubería lateral aproximadamente 18 metros, que sería 1,8 bares. Y si hablamos de ese tipo de bombas que tenemos, que les mencionaba, las de gasolina, 1,8 ya es el límite, hasta los 2 bares, ¿no? A mucho trabajo llega esa presión. Entonces aquí ya tendríamos como que ese problema, ¿no? 18 metros para mí ya es un poco complicado poder garantizar a la tubería secundaria. Y eso que ni siquiera hemos hecho el diseño de la secundaria, de la tubería secundaria, de la línea principal, ¿no? Estamos en los laterales ahora. Entonces, habría que ver la parte técnica, si es factible o no. A ver, adelante. Dice una consulta. La planilla de cálculos considera diámetros internos para el cálculo de pérdida de presión. ¿Por qué? A ver, veamos el mensaje. Dice lo siguiente. Una consulta. La planilla de cálculo, dice, ¿considera diámetros internos para el cálculo de pérdida de presión? Sí, considera. Porque lo que veo es que son diámetros comerciales y según la presión nominal de las tuberías varían los diámetros internos según la presión máxima de trabajo. Muy cierto, totalmente de acuerdo. Es por eso que le estoy diciendo lo siguiente. La herramienta está considerando algo referencial, ¿ya? Referencial de todos los tipos de tuberías con los que he venido trabajando durante tanto tiempo. Media pulgada puede ser en la mayoría de los casos 0,016, pero mucho dependiendo del tipo de fábrica, ¿no?
Por ejemplo, este es de Tigre Plasmar, de los que eran de esquema. Ese es el dato, 0,016 metros. Pero si tranquilamente nos vamos a otro tipo de marcas, procedencias, politubos, tantas empresas que ya proveen esto, hay una variación. La herramienta no te limita a que uses estos datos que están en este cuadro, ¿no? Simplemente te da como referencia. Porque yo aquí tranquilamente puedo decir, yo estoy implementando un proyecto en tal sector y me están ofreciendo tuberías, tal empresa está ofreciendo sus tuberías y yo quiero los diámetros internos. Puedo pedir incluso esos diámetros internos de la empresa y puede ser que no, tres cuartos no es 0,025. Tres cuartos puede ser 0,028. Aquí tú pones lo que es el diámetro interno de las tuberías con los que vas a trabajar, ¿ya? No nos está prácticamente limitando a ese recuadro. Tú puedes poner el diámetro que tú has hecho la medida, porque vuelvo a decir, los diámetros internos varían conforme a las fábricas o a las empresas que fabrican estas tuberías, ¿no? Y de forma nacional ya tenemos varias empresas que fabrican tuberías de polietileno, incluso a la medida 200 metros, 300 metros no los pueden hacer. Entonces, vuelvo a decir, los diámetros internos son conforme a la tubería que vamos a usar, ¿ya? Pero para este ejemplo yo estoy usando el cuadrito que presento aquí, que no es obligado usar, vuelvo a repetir, esto no es obligado, esto es referencial y generalmente daba referencia a las tuberías de polietileno de Tigre Plasmar, aquellos que eran esquema, porque ahora ya es milimétrico, es otro tipo de accesorios, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, esto tranquilamente puede cambiar conforme a la empresa que vamos o con la que vamos a trabajar, ¿no? Pero en este caso estoy poniendo como ejemplo, yo he puesto aquí 0,025 como ejemplo del cuadro que nos está dando la herramienta, ¿ya? Entonces, con este tres cuartos, el resultado me rechazaba igual, ¿no? Por temas de la pérdida de presión, que aún la pérdida era mayor a lo permitido. Entonces, yo tranquilamente puedo irme al diámetro superior. En este caso, para mí, una pulgada es 0,032. Vuelvo a decir, esto eran datos de las tuberías de polietileno de Tigre Plasmar, ¿no? Esos datos son los que se están usando, pero tranquilamente puede variar. En mi ejemplo, por ejemplo, es 0,032 metros. Yo puedo poner esos 0,032 aquí, 0,032 metros, que para mí es una pulgada referencialmente. Me voy a resultados y ahora sí, ¿no? Me dice Oh, 32 claro. milímetros. Adelante, adelante. ¿Alguien quiere comentar algo? Bien. Miren, 32 milímetros de diámetro interno, ¿no? O 0,032 metros de diámetro interno, me está aceptando aquí. Se acepta. La velocidad del agua es 1,2 metros, que está dentro del rango. Para mí es una buena velocidad dentro de la tubería. Recuerden que la variación era 1,8 metros. Mi pérdida con una pulgada, ¿no? Yo digo una pulgada de manera general, ¿no? En este caso, vuelvo a decir, el diámetro interno es lo que nos interesa. Se va a generar una pérdida de presión de 0,80, 0,8, casi 0, sí, 0,8, ¿no? Metros. Es menos a un metro de pérdida de presión, lo cual está dentro del rango. Y la presión que yo debería garantizar al inicio de mi tubería secundaria es de 15, casi 16 metros, para que mi último aspersor, ¿no? Dentro de los 5 aspersores, trabaje con los 14 metros que es necesario y está dentro del rango de funcionamiento. Entonces es un aspecto bien importante que me permite jugar con el tema de diámetros. Pero vuelvo a decir, una tubería de tres cuartos a una tubería de una pulgada tiene una diferencia económica, ¿no? El cual, si hablamos de una gran cantidad de laterales, tranquilamente puede afectar al tema económico, ¿no? O al tema de financiamiento para justamente sus laterales. Entonces ahí viene un criterio técnico de cada uno, si es factible implementar el de tres cuartos o bien una de una pulgada, ¿no? El de tres cuartos no tenía una diferencia mayor, ¿no? Tampoco, pero la presión al inicio de las tuberías secundarias, perdón, de las tuberías laterales o ramales es bien importante. Este dato para mí es fundamental, lo que debo garantizar al ingreso de cada lateral. 15,84, que sería como 16 metros o 1,6 bares. Mi manómetro tendría que estar registrando al inicio de la tubería lateral 1,6 bares más o menos, para que mi último aspersor en esa distancia esté trabajando con 1,4 bares. Ahí estamos dentro del rango de trabajo ideal, ¿no? Entonces,
Yo me puedo quedar con 1 pulgada tranquilamente, decir, no, voy a trabajar con 1 pulgada porque tengo una menor pérdida de presión, mi velocidad del agua está ideal, entonces me mantengo 1 pulgada. 1 pulgada voy a hacer para los laterales, ¿ya? Entonces puedo pasar ya al siguiente ventana ya de diseño, ya he diseñado los laterales. Ese diseño de lateral se va a replicar en todos los demás laterales que voy a tener dentro de la tubería secundaria. Entonces, puedo pasar ahora sí a la tubería secundaria, ¿no? Y decir, por ejemplo, cuánto es la longitud. Según el esquema que hemos sacado ahorita, era 50 metros mi tubería secundaria, ¿no? El espacio entre laterales, ¿cuánto va a ser? Aquí, generalmente nosotros usamos marcos cuadrados. Si habíamos dicho que el espacio entre aspersores era 9 metros, ¿se recuerda? El espacio entre los laterales también yo lo voy a considerar como 9 metros, porque para mí es ideal considerar un marco cuadrado, 9 por 9, y no tantos rectangulares, porque el tema de rectangulares, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en su diseño, porque las uniformidades de riego pueden ser alteradas fácilmente en el tema de distribución de agua. Entonces yo voy a preferir un marco cuadrado, se adapta mucho mejor a la zona de riego. Voy a considerar los 9. Me dice, en ese tramo, me está recomendando la herramienta implementar 6 laterales, ¿no? Me dice 6 laterales. Entonces yo voy a hacer caso a lo que me dice. En esos 50 metros yo voy a implementar 6 laterales de riego. Es decir, mi tubería secundaria va a tener 6 laterales instalados. Y cada lateral, recuerden, va a tener 5 aspersores implementados para esa parcela que hemos puesto como ejemplo. Entonces, de manera sencilla, igual me dice cómo es tu terreno. Y si yo me voy al ejemplo, otra vez, a lo que he determinado hace rato, a ver. Ujú. Me voy a ir otra vez al ejemplo de Global Maper, donde saca curvas de nivel, ¿no? Para mí, por ejemplo, el tramo de la tubería secundaria es justamente esto. Empieza aproximadamente en 2.825 metros y termina en 2.820 metros, ¿no? Tengo 5 metros de desnivel. Entonces voy a poner eso, ¿no? En mis cotas. Esto es descendente en el lugar. Tengo una pendiente descendente, entonces voy a introducir eso, ¿no? A ver, 2.825, 2.820. Esas eran mis cotas. Eso voy a decir aquí, ¿no? De igual manera, mi tubería secundaria no es horizontal, no es ascendente, es descendente. Elijo eso y voy a decir mi cota inicial de la tubería secundaria de 2.825, ¿no? Y la cota final de ese tramo es 2.820, ¿no? Y ahí tengo 5 metros de desnivel. Y si yo considero esos 50 metros, ya tengo una pendiente aproximadamente del 10%, solo considerando en la línea de la instalación de la tubería secundaria en este caso, que va a albergar a los diferentes laterales o ramales de riego, ¿ya? Nada más, vuelvo a decir otra vez qué diámetro ahora propones. Si tus laterales son de 1 pulgada, ¿cuánto va a ser tu tubería secundaria? Generalmente por temas de diseño, yo puedo considerar el mismo diámetro que los laterales o un diámetro mayor. Pero veamos qué pasa, ¿no? 1 pulgada, a ver. Aquí la cosa es también tratar de ahorrar dinero en temas de implementación, ¿no? Ustedes saben que a mayor diámetro también mayor son los costos. A ver, veremos qué pasa con 1 pulgada. Según mi ejemplo, 0,032 era el diámetro interno de esta tubería que estoy usando. Hago un enter, me voy a resultados y me voy ahora sí a la zona secundaria. Me dice, tu longitud de la tubería secundaria es 50 metros, tu espacio entre laterales son a cada 9 metros, vas a poder instalar 6 laterales en ese tramo y el caudal que vas a necesitar dentro de la tubería secundaria es de 21.390 litros hora. Miren, ya me está dando incluso cada hora para poder llegar a esos 6 laterales con 5 aspersores en cada lateral. Eso sería 6 por 5, 30 aspersores ya tendría funcionando en esa parcela que hemos mostrado. Necesito que se genere en esta tubería secundaria 21.390 litros en cada hora. Eso es el gasto que ya voy a necesitar, ¿no?
Y me dice, tu diámetro de tubería de 1 pulgada para la tubería secundaria nos rechaza, ¿no? Nos rechaza. No es aceptable. La velocidad del agua, 7,4 metros. Uy, es tremendo esa velocidad. Esa velocidad ya es un flujo muy turbulento, entonces incluso puede generar gasto inmediato de los accesorios, ¿no? Es mucha esa velocidad dentro de... La pendiente que tenemos en el terreno, 10%, ¿ya? Nos dice la presión o la variación de presión permitida en ese tramo de esos 50 metros para la tubería secundaria, nos da de 4,20. Aquí se hace un tema de justamente, decimos, nueva condición de pérdida permitida. Se hace un ajuste, ¿ya? Es una ecuación que nosotros lo hemos trabajado, pero ya lo estoy presentando directamente aquí. Y hace un ajuste y nos dice que 9,20 puede ser lo que se permite en este tramo, incluso considerando esas pendientes, la pendiente de ese tramo que tenemos, ¿no? 9,20 metros se puede considerar como variación de presión en ese tramo. Considerando, ojo, el tema de pendientes es fundamental, ¿no? Entonces, la pérdida de presión que se va a generar es 72, uy, es tremendo, ¿no? Más de 70 metros, es más de 7 bares de presión. Entonces, ni pensar, es mucho la pérdida con una tubería de 1 pulgada que consideremos una tubería secundaria. Entonces, si nos vamos otra vez a introducir datos, yo voy a poner el diámetro inmediato superior, que en este caso hemos usado 1 pulgada. Comercialmente, el que sigue es 1,5 pulgadas, ¿no? En el mercado. Aquí me dice 0,050. Es un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden poner el diámetro interno de la tubería que van a elegir. Yo lo voy a poner 0,050, 0,050 y veamos qué pasa, ¿no? A ver, me voy a resultados y justamente me dice, ahí está, tubería secundaria, tu 0,050, que es 50 milímetros, nos está aceptando, ¿no? Nos está aceptando. La velocidad del agua, 3 metros. ¿Está dentro del rango? No, se pasa del rango, pero tampoco es por mucho, ¿no? Hay que ver en temas de pérdida de presión cómo está. La pérdida de presión que se va a generar en el lugar es de 8,28 metros, más de 8 metros de pérdida de presión. Pero lo permitido era, o lo que podemos, el límite superior de pérdida es 9,20, entonces con razón nos está aceptando. Si aceptamos esta tubería de 1,5 pulgadas, la presión al inicio de la tubería secundaria, mis estimados, tendría que ser 22,28, o sea, más de 22 metros, más de 2,2 bares tendríamos que registrar al inicio de la tubería secundaria en este caso, ¿no? Y es un poco lo complica porque ya estamos elevando ya más de 2 bares el tema de presión. Entonces, ahí sí o sí vamos a necesitar un equipo de bombeo ya, en ese caso, para poder garantizar el riego de esa parcela. Podemos mantener con 1,5 pulgadas o bien podemos ver qué pasa si implementamos una tubería de 2 pulgadas. Según mi ejemplo, una tubería de 2 pulgadas es de 0,063. Puedo usar eso para el ejemplo, ¿ya? 0,063. Enter. Obviamente que me va a aceptar porque si 1,5 pulgadas ya me aceptó, ¿no? 2 pulgadas me sigue aceptando. La velocidad del agua ya se encuentra dentro del rango de funcionamiento ideal. La pérdida de presión solo sería casi 3 metros si es que consideramos una tubería de 2 pulgadas. La presión que debo garantizar al inicio de la tubería secundaria sería casi 17 metros, casi 1,7 bares, ¿no? En comparación a los 2,2 bares que necesitaba simplemente una tubería de 1,5 pulgadas, está bastante razonable, ¿no? Entonces puedo preferir en este caso implementar una tubería de 2 pulgadas en ese tramo para una correcta instalación, ¿no? Entonces aquí ya tendría 2 pulgadas mi tubería secundaria, 1 pulgada mis tuberías laterales o ramales donde se van a implementar los aspersores. Bien, puedo quedarme con 2 pulgadas tranquilamente y me voy ahora sí a la sección de la tubería principal. Esta sí ya viene desde el punto de captación, ya sea desde mi reservorio de agua o también puede ser desde mi hidrante, como hablábamos hace rato, ¿no? La tubería principal se va a implementar a la zona de captación en este caso. Entonces me dice cuánto es la longitud, según el ejemplo que habíamos trabajado hace rato, era 60 metros, ¿no? ¿Cuántas tuberías secundarias tienes? En mi caso solo tengo una tubería secundaria según el ejemplo que estoy usando, ¿no? En el Global Mapper es una, pero hay sistemas de riegos que tranquilamente pueden haber 2, 3 tuberías, mucho dependiendo de cada beneficiario.
Esta tubería secundaria puede ser para un beneficiario, por ejemplo. Puedo considerar dos tuberías secundarias, tres, cuatro secundarias incluso, y cada tubería secundaria que sea para un determinado beneficiario en este caso, ¿no? O productor. Entonces, aquí podemos poner eso, ¿no? Número de tuberías secundarias. En mi caso, yo voy a poner uno, ¿no? Y me dice cómo es tu tema de pendiente. Vuelvo a decir, en aquí era igual descendente, según el ejemplo que hemos mostrado. A ver, lo veremos con ustedes. Ahí está, ¿no? Entonces mi tubería principal iría desde mi reservorio de agua hasta el inicio de la parcela. Esto es 2835, 2825. Tengo 10 metros de desnivel, pero lo voy a poner eso, ¿no? Dentro de mi planilla. Ahí está. Entonces voy a decir, sigue siendo descendente mi tubería, mi línea principal. Y aquí mis cotas son 2835 y el final es 2825 que daba inicio a la tubería secundaria. Tengo 10 metros. Considerando esa longitud, tengo una pendiente del 17% para esa línea principal, ¿no? Entonces, puedo decir qué diámetro estás proponiendo para la línea principal. Si mi secundaria era 2 pulgadas, yo tranquilamente puedo mantener también el mismo diámetro, ¿no? No puedo reducir, no puedo decir 1,5 pulgadas voy a instalar la tubería principal y mi secundaria es 2 pulgadas. No puedo. Tendría que mantener el mismo diámetro que la tubería secundaria. Entonces, voy a mantener 0,063 que da referencia a 2 pulgadas. Me voy a resultados, estoy seguro que me va a aceptar, sí, me acepta. Te dice tu longitud de 60 metros desde tu fuente de agua hasta la parcela. Solo tienes una parcela de producción con una tubería secundaria. El caudal va a ser el mismo, 21.390 litros hora que necesitas. Tu diámetro de 2 pulgadas, 63 milímetros se acepta porque el flujo del agua está dentro del rango igual. Tienes una pendiente del 17%. Conforme a esa pendiente, tu variación máxima de presión es de 13,51. ¿Ya? La pendiente se suma. Es por eso que nos ayuda incluso a tener un mayor rango de pérdidas de presión porque se compensa, ¿no? Con las pendientes el tema de ganancia de presión. En este caso, por ejemplo, yo tengo 3,22 metros, estoy por demás bien para la implementación. Tranquilamente mantengo las 2 pulgadas incluso en la tubería secundaria y en la tubería principal desde el punto de captación. Considerando esa pendiente, yo tendría que garantizar al inicio, ¿no?, de mi tubería principal una presión de 14,91 metros. Esa es la presión que yo debería garantizar al inicio de la tubería principal, justamente en el punto de captación. ¿Ya? Entonces, ese dato ya es suficiente incluso para poder ver el tema de si voy a necesitar o no una bomba. A ver, en este caso, la presión al inicio de la tubería principal es de 10,57. ¿Por qué hace eso? Porque hace la reducción justamente de la pendiente. Hace un ajuste, ¿no? 10,57 metros. Pero a ver, vámonos aquí. Si yo voy a usar una bomba, por ejemplo, puedo decir tranquilamente que mi succión es 4 metros. Digamos que lo voy a implementar al reservorio de agua, ¿ya? La eficiencia, vuelvo a decir, de la bomba puede ser variable. De hecho, yo puedo tomar hasta un 60%, pero les había dicho mejor si usan un 50%, ¿ya? Lo tomaremos 60% para este ejemplo, ¿no? Y me dice, ¿cuánto es tu pérdida de presión? Generalmente considera un 5% de toda la presión generada en el sistema como pérdidas de presión por producto de los accesorios. Estos productos, las llaves de paso, coplas que vamos a instalar en todo la red de tuberías. Entonces, necesitaría yo un requerimiento de la fuente de presión por gravedad. Ya me hace ese cálculo. Dice, si es que tú no quieres usar una bomba, y considerando las pendientes que tienes en el terreno, ¿no? En todo el tramo, para que tu último aspersor esté funcionando con los 14 metros que son necesarios de presión, tú tendrías que garantizar al inicio 11,1 metros, ¿no? De la altura manométrica o, sí, manométrica en este caso, para el correcto funcionamiento del sistema. 11,1 metros. ¿Ya? Esa es la presión que necesitamos garantizar al inicio de la tubería. Luego ya se consideran los temas de pérdidas de presión y justamente hasta el último aspersor. Entonces, si tú quisieras una bomba, ¿no? Comprar una bomba para una unidad de bombeo para ayudar a este tema de riego, ¿no?
dice que tendría que generar 15,1 metros aproximadamente y un caudal de 21.390. Generalmente, el tema de selección de bombas se lo hace en base a estos datos, ¿no? La altura manométrica y el caudal. De ahí que vienen los datos, pues hay bombas que dice Hmax 32 metros, altura máxima 32 metros. Pero considerando el tema de eficiencia, esos 32 metros no son 32 metros, les había dicho, ¿no ven? Simplemente es bueno considerar la mitad. Entonces, si yo tengo en el mercado, por ejemplo, una bomba de Hmax 32 metros, yo puedo decir que esa bomba tranquilamente 16 metros me va a trabajar bien de altura manométrica. Es decir, va a poder generar una presión de 16 metros o 1,6 bares, lo cual se hace real cuando trabajamos. Por ejemplo, las motobombas que están viendo ustedes, Honda, las que son más comunes, dice 32 metros, 36 metros incluso dice, ¿no? 36 metros de altura máxima. Tú consideras 50%, esos 18 metros nomás. Y les he dicho, según experiencias, esos equipos de bombeo acelerando llegan a 1,8 bares. Uy, sumo esfuerzo, digamos, mucho esfuerzo, llegan hasta 1,9, hasta 2 bares, pero llega a 1,8 bares y se cumple ese 50% de eficiencia a estas alturas, por ejemplo, que estamos casi a los 4.000 metros sobre el nivel del mar en La Paz, en el altiplano, ¿no? Entonces, hay que considerar esos factores y mi caudal tendría que ser 21.390 litros por hora. Ojo, puede ser tranquilamente superior a este caudal, ¿no? El requerimiento de la bomba, pero no debe ser menor a este para el tema de su uso en el sistema. Entonces, esa cantidad de caudal yo necesitaría y esta cantidad de presión. Ahora, 15,1 metros o bien 11,1 metros tendría que garantizar para que mi último aspersor llegue con 14. Según mi esquema, que estoy viendo en este caso, ¿no? Este esquema que yo les mostraba, miren, desde la fuente de presión hasta el inicio de la tubería secundaria se genera como 10 metros. Me faltaría como un poquito más de un metro para poder tener una presión ideal para que mi último aspersor funcione de forma ideal, porque aquí ya tengo un desnivel de terreno, ¿no? Pese a las presiones que se van a generar, pero si uso 2 pulgadas, estaría dentro del rango. Estos 10 metros sería casi suficiente, me animo a decir, para que mi último aspersor esté llegando con los 14 metros de presión de trabajo, ¿no? Ideal. Obviamente que los primeros van a tener mayor, pero ese rango también está dentro del rango de funcionamiento de las personas. Recuerden que mi presión al inicio de la tubería lateral era de 16 metros. Por ende, mi primer aspersor va a estar entre ese rango de 15,5, ¿no? O bien 1,5 bares, 1,6 bares, va a estar en ese rango que también está, según el catálogo, dentro del rango de funcionamiento de los aspersores. Entonces, son los aspectos que hay que considerar cuando hacemos este tipo de diseños, ¿no? Mis estimados, ¿alguien tuviera alguna consulta? Bien, es bastante práctico, bastante sencillo el tema de análisis, ¿ya? Y con eso he podido determinar incluso que puedo hacerlo por gravedad, considerando algunos factores que no voy a tener. Aquí es 11,1 metros, casi 11 metros. Tengo en el lugar 10 metros de desnivel. Puedo variar de alguna forma esto, ¿no? Pero me da referencia a cómo trabajar en un tramo de tuberías. En el sector del altiplano, obviamente, ya son sectores planos, ¿no? Donde sí o sí el tema de un equipo de bombeo va a ser necesario. Eso, mis estimados, a ver, así de manera sencilla se hace un diseño parcelario, ¿no? Y eso me permite analizar incluso las cantidades de agua y presión que yo necesito para hacer este tipo de implementación. ¿Alguien tuviera alguna consulta? Por favor, estoy presto, atento a lo que me digan o algún comentario. Adelante, por favor. ¿No hay consultas? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo se ha entendido. Es una planillita, una herramienta bastante práctica. Vuelvo a decir, ya hay la versión de software de esto, justamente, que de igual manera es introducir datos y te da resultados y te permite diseñar. En este caso, por ejemplo, un lateral de 1 pulgada a mi tubería secundaria de 2 pulgadas ya me da pues idea de qué accesorios tengo que implementar, ¿no? Tranquilamente es un collarín de 2 pulgadas con reducción a 1 pulgada. Puedo tener una T de 1 pulgada para el tema del manómetro. En base a estas tuberías principales, secundarias, laterales, yo tranquilamente puedo hacer la elección incluso de accesorios para su implementación. Pero lo que me interesa a mí es el tema de
cuáles son los diámetros correctos y exactos para su instalación. Adelante, ¿alguien tiene alguna consulta? Puede dar un mensaje, yo estoy atento aquí a responderles. ¿O todo se ha entendido? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Muy buenas noches. Bien, si bien Adelante. el ejemplo está claro, pero ¿cómo sería en este caso cuando utilizaríamos, digamos, cintas de aspersión, como son las Golden Spray? Ujú. Entonces, seguramente hay que hacer otra planilla, algo así, porque es diferente, digamos, en este caso no hay los diámetros de riego, como en el caso que variaría y la longitud de descarga. Eso también vamos a hacer, eso quería consultarle. A ver, el tema de muchas gracias. El tema de cintas de aspersión es muy interesante, nosotros lo hemos trabajado mucho, ¿ya? Pero en este caso las cintas de riego ya son definidas, ¿no? Tiene una longitud definida de 1,25 pulgadas, por ejemplo, que se adapta. Ya nosotros lo adaptamos a 32 milímetros, pero tiene aproximadamente 40 milímetros a 42 milímetros, que ya viene establecido. Entonces, estas cintas de aspersión se vuelven los laterales o ramales de riego en este caso. Aquí ya no hay el tema de tuberías laterales con aspersores, ¿no? Las cintas se vuelven los mismos emisores laterales o ramales. Entonces, e- esto ya es definido. Nosotros hacemos una conexión, por ejemplo, como empresa nosotros proveemos ya un tema de conector campana que ya es ideal. Por ejemplo, no es 1 pulgada. 1 pulgada generalmente es 32 milímetros, ya la rosca. Pero estas cintas de aspersión, el diámetro que tienen es mayor a 32 milímetros. Por eso vuelvo a decir, es como referente a 1,25 pulgadas más o menos el tema de su conexión. Pero los conectores de forma ideal nos han funcionado con 1 pulgada. Aquí lo que ya hay que hacer el diseño es el tema de la tubería secundaria, es decir, el porta regante o porta emisor en este caso, que no es muy complicado, ¿no? Tranquilamente esta planilla incluso se puede ajustar porque ya tenemos, aquí tendríamos el diseño de las tuberías secundarias. Y justamente, por ejemplo, ¿cuánto es el caudal de una cinta de aspersión? Se hace por cada metro, ¿no? Aproximadamente está entre 100 litros hora cada metro lineal de la cinta de aspersión. Tú tienes una parcela de 40 metros, vas a implementar los 40 metros, ¿no? Y si tienes 100 litros por hora por cada metro, 100 por 40, ¿se hace cuánto? A ver, 100 por 40 se hace 4.000, ¿no? 4.000 litros hora. Ese sería el 100 por 40. A ver, ¿estoy bien o estoy mal? Tal vez estoy mal. 100 por 40. ¿Cuánto es 100 por 40? Ahí está, 100 por 40 metros de distancia que vamos a tener. Sí, justamente es 4.000 litros hora. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Tengo 4.000 litros hora de cada lateral en este caso, ¿no? Y ahora las cintas de aspersión, por ejemplo, se instalan a cada 3 metros, a cada 4 metros puede ser, según los fabricantes, o también a cada 6 metros, como se ha propuesto. Nosotros hemos hecho evaluaciones tranquilamente a 6 metros da la implementación de las cintas de aspersión, sea en cualquiera de sus versiones, porque hay de gotas más finas, otras más grandes, a 6 metros. Entonces, en un tramo, por ejemplo, de 50 metros, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, 50 metros de tramo, a ver, voy a hacer mis cálculos rápidos, 50 metros dividido entre 6 metros que voy a tener entre cada cinta, ya tengo aproximadamente 8 líneas de riego. Si tengo 4.000 litros por cada línea de riego, ¿no? Aquí ya tendría 8 cintas que voy a implementar en un tramo, por ejemplo, de 50 metros, ¿ya? Entonces tendría tranquilamente ya 8 laterales de cinta con 4.000, 8 por 4 sería como 3.000, 32.000 litros. Si no estoy mal, a ver, voy a poner 8 por 4.000 litros, ¿no? Tengo, a ver, 8 por 4.000 litros. Sí, 33.000, ¿no? 33.000 litros más o menos que voy a necesitar en esa sección de 50 por 50. Ahora, la planillita lo puedo ajustar yo tranquilamente, por eso lo estoy pasando en tema de Excel, que es bastante ajustable, ¿no? Si yo me voy, por ejemplo, estoy presentando la planilla, ¿verdad?
Si yo me voy al diseño de la tubería secundaria, aquí lo que empieza a cambiar es el tema de, ya no consideraríamos espacio interlateral y nada, ¿no? Habría que hacer una adaptación, es muy cierto, pero ya tenemos el caudal del lugar. Eso es lo que nos interesa ahorita. En aquí los espacios ya sería cada 6 metros, la longitud se mantendría, digamos, si es 50 o 40, ¿no? Los números de laterales empezaría a variar en este caso. Ya no sería, en este caso sería 8 para nosotros. Y cada lateral ya sería el tema de cada cinta de aspersión. ¿Se puede hacer la adaptación de la planilla? Sí. Esto está hecho más para riego por aspersión con aspersores, pero muy interesante lo que me acabas de decir. Nosotros hemos trabajado mucho con cintas de aspersión, pero estoy viendo que tranquilamente podemos adaptar esta planillita. Pero más o menos esa sería la relación, ¿no? Porque la tubería secundaria está en base a la cantidad de agua que necesitamos en la parcela. Y hemos dicho aquí ya necesitaríamos casi 33.000 litros por hora, ¿no? De agua, de caudal. Entonces, eso, muchas gracias por esa consulta, me parece muy interesante. También me abre a la idea de poder trabajar en tus planillas ya netamente para cintas de aspersión. Adelante, ¿alguien más tuviera alguna consulta? ¿Nadie más? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? El día lunes trabajamos, por favor, el tema de riego localizado, ya sea con cintas o bien goteros autocompensables. Igual trabajando con el tema del diseño. Dice, Inge, ¿podríamos volver un momento en la planificación de eso? Adelante, adelante. otra consultita. ¿Qué Sí, pasaría adelante. si el caudal disponible en hidrante Ujú, no alcanzaría al número de laterales? Es decir, en este caso hemos emisores. calculado que en el secundario Ujú. recomendaba 6, pero no alcanzaría, digamos, la Seis cantidad y nos laterales. obligaría a ir a 3. Eso entonces, Muy bien. ¿cómo podríamos hacer? Perfecto. Es una buena pregunta a la cual quería ir. Enseguida vamos al tema del chat. Miren, pasa que muchas veces, esto por ejemplo es para 6 laterales hemos diseñado, en cada lateral 5 aspersores. Total son 30 aspersores que estamos proponiendo para esa parcela inicial. Pero pasa que el caudal no es suficiente, como decíamos, ¿no? En el tema de hidrante. Entonces, solo manejamos ya 3 laterales. Y esos 3 laterales se hace móvil en el tramo, ¿verdad? Entonces, eso igual es muy importante, porque tranquilamente aquí me voy a ir otra vez a introducir datos, ¿no? A ver, un ejemplo. En la tubería principal, yo aquí estoy poniendo número de tuberías secundarias 1. Pero ¿qué pasa si pongo 2? Estoy diciendo que ya es para 2 parcelas. ¿No? La cantidad de agua que yo necesitaría para la tubería principal, como estoy mostrando aquí, miren, es mayor, es 42.780 litros hora, se está doblegando. Entonces, pasa lo mismo, digamos, en la tubería eh, secundaria, ¿no? En aquí estamos poniendo número de tuberías secundarias, hemos puesto 6 porque la herramienta nos propone eso. Pero en este caso no nos alcanza el tema de caudal. Yo tranquilamente puedo decir, no voy a regar con 6 laterales, solo voy a regar con 3 y lo voy a hacer móvil. Voy a regar 3 laterales primero y 3 laterales en otra oportunidad, pero ya tenemos el tema de solo 3 laterales. Entonces, en mis resultados, en tubería secundaria, ¿ya? También se adapta esto, ¿no? Dice, por ejemplo, el caudal que necesitas ya solo es 10.695 para cada riego. Y obviamente 63 milímetros ya sería por demás si voy a trabajar solo con 3 laterales en cada turno. Entonces, eso me permite incluso reducir con mayor confianza el diámetro de la tubería. Yo voy a poner aquí 1,5 pulgadas, para mí era 0,050 referencial, ¿no ven? Entonces yo lo voy a poner aquí 0,050 y estoy seguro de que tranquilamente nos acepta 1,5 pulgadas, ¿no? Incluso hasta la velocidad es ideal. La pérdida de presión está mucho menor a lo permitido. Entonces, miren, por haber reducido a 3 laterales, también puedo reducir el tema de los diámetros de tubería. Porque en aquí ya estoy haciendo juego, digamos, de 3 primeros en un riego y voy a hacerlo móvil. Al día siguiente se va a regar los otros 3, pero sigo usando solo 3 laterales en esa sección de tubería secundaria. Entonces, eso me permite tranquilamente reducir las tuberías, los diámetros de tubería. Incluso, ¿qué pasaría si yo le pongo 1 pulgada, ¿no? No sé, puede ser 0,032.
estoy diciendo que 1 pulgada va a ser la tubería secundaria porque solo voy a hacer a 3. No, se rechaza, ¿no? Pero se rechaza, sí, es mucha variación. 1,5 pulgadas es lo correcto. Me permite reducir los diámetros de tubería. Muchas gracias, eso era bien importante, ¿no? Esto no es limitativo, no es que 30 aspersores para esa parcela tengas que usar los 30, no. Puedes tranquilamente, incluso hay otros que 2 laterales van a trabajar aquí. 2 un día, otros 2 laterales a otra sección y otros 2 laterales a la otra sección y completan los laterales que se necesitan para esa superficie y va a reducir mucho más el tema de los diámetros de tubería. Entonces, es algo con el cual podemos tranquilamente jugar, ¿no? O podemos analizar de manera técnica, ¿ya? Muchas gracias por esa consulta, eso me estaba olvidando. ¿Qué pasa si hacemos móvil el tema de los laterales? A ver, dice, podríamos volver un momento en la planilla de ingreso de datos para la bomba. Ah, ya, muy bien. Justamente está aquí. ¿Cuál era la consulta, por favor? Ahí está. En temas de la bomba, a mí solo me pide los datos de succión, si voy a usar cuántos metros voy a succionar y cuál es la eficiencia de la bomba. No necesito más datos, ¿no? Incluso esta succión, porque la mayoría de los casos usamos bombas centrífugas, habíamos dicho, y las bombas centrífugas, ya sean eléctricas o combustible, en su mayoría no se recomienda que pasen los 5 metros de succión, ¿no? Ya sean reservorios, cotañas, ríos, de lo que queramos usar, 5 metros debería ser lo máximo. El tema es de eficiencia, tú puedes hacer esa variación de 60 poner o 50%, ¿no? Hay bombas también que ya vienen con este dato y te dice a tal altura o a nivel del mar, la eficiencia es tanto, ¿no? Entonces, incluso ya tiene esa curva de eficiencia que también es aceptable, se puede trabajar. No sé cuál era la consulta en el tema de aquí, de requerimiento de bomba. Adelante, alguien consultó. Ah, ya, perfecto. No, creo que esa era la consulta, ¿no? Entonces hay que tener esa situación de requerimientos de bomba. Y obviamente, si es que estoy reduciendo la cantidad de laterales, el requerimiento que voy a necesitar también en temas de la altura se reduce, ¿no? En aquí miren, ya es 10,7 metros nomás la altura total que necesito. Yo tenía 10 metros de desnivel, entonces ya estaría en el rango, ¿no? El tema de caudal también se reduce, 21.390. Sí, es que reducimos el tema de laterales, ¿ya? Pero vuelvo a decir, podemos tener incluso varias tuberías secundarias que van a ser para varias parcelas o, o bien una sola tubería secundaria y eso tranquilamente se puede acomodar esta planilla para beneficiarios o productores, ¿no? Cada secundaria puede ser para un productor. Puedo tener un hidrante para 4 productores, en este caso voy a tener 4 tuberías secundarias, pero mucho depende si se van a regar a la vez o se van a seccionar. Si fuera para cada productor va a ser simplemente una tubería secundaria, ¿no? Eso, mis estimados. Eh, Muchas gracias por su atención. Yo pienso que creo que se ha entendido, ¿no? Y eso es lo que necesitamos justamente. Vuelvo a decir, es algo bien práctico, dinámico y puntual, ya de lo que se pretende hacer. Y esto te permite hacer diseños a nivel de parcela rápido, ¿no? Te permite analizar incluso cuál puede ser el diámetro de la tubería en base a la cantidad de laterales, tu secundaria y tu principal. Entonces es bastante eficiente por ese lado. Se va a compartir igual esta planita y en base a eso pueden ir ya también trabajando el tema de su trabajo final, que va a ser hacer el diseño de un riego parcelario para un sector. ¿Ya? Eso, mis estimados, si no hay otra consulta, agradezco su participación y el día lunes, por favor, continuamos. Vamos a hacer diseño de riego localizado, igual usando la herramienta, y ahí van a ver ya en temas de cintas de goteo o bien goteros autocompensables que también podemos usar para la implementación de riego localizado. ¿Ya? Sin más que decir, muchas gracias, mis estimados, por su tiempo. Hasta el día lunes, por favor. Gracias.